yo. Muy bien, ahora sí, casa llena. Muy bien, buenos días, bienvenidos a este encuentro con el Estado de Jalisco. Nos acompaña la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata única a la presidencia de la República, Presidencia de Historia. También nos acompaña Claudia Delgadillo, candidata a gobernadora por el Estado de Jalisco. Bienvenido. Doctor Carlos Lomelín Bolaños, candidato al Senado, también junto con Rocío Corona Nakamura, candidata al Senado, así como candidatos a alcaldes y diputados por la coalición en Jalisco. Bienvenidos todos, muy buenos días. Gracias. Tenemos que hacer. Bienvenidos, muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Estamos muy contentos, estoy muy contenta por estar aquí en Jalisco. Tenemos un gran equipo, una gran coalición de partidos políticos que apoyan a nuestros candidatos, a nuestra candidata al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, y por supuesto a todos nuestros candidatos a presidencias municipales, diputaciones federales, diputaciones locales, al Senado de la República. Encuestas recientes que tenemos nos ponen a la cabeza en la gubernatura y en distintas alcaldías. En Zapopan, por ejemplo, estamos arriba en las encuestas. Y estamos muy contentos de este trabajo en equipo que estamos desarrollando aquí en Jalisco. A nuestra candidata porque está yendo muy bien. Leonel, como ustedes saben, Leonel Cota se integró al equipo hace unos días. Él va a estar aquí trabajando en Jalisco, ayudándonos a todo el proceso. El día de hoy vamos a estar en Tlaquepaque y de ahí nos vamos a Aguascalientes. Mañana vamos a estar en Zacatecas y después vamos a tomar unos días para prepararnos para el debate, que además lo vamos a ganar, sin lugar a dudas. Y aquí en Jalisco lo he planteado, estamos trabajando con Claudia en distintos proyectos. Dos muy importantes tienen que ver con abastecimiento de agua potable para consumo humano y también agua para la producción de alimentos. Y por otro lado, el saneamiento de los ríos, también es fundamental. El río Santiago, que es un asunto pendiente desde hace mucho tiempo y que está demostrado que causa diversas enfermedades. Entonces, parte de nuestro proyecto del Plan Nacional Hídrico tiene importancia aquí en Jalisco, tanto en abastecimiento como en saneamiento de ríos. Y por otro lado, dos proyectos que hemos anunciado que tienen que ver con la recuperación de los trenes de pasajeros. Uno es el México-Querétaro-Guadalajara y el otro es Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, que hoy son de carga y que es este proyecto de recuperación con 7 proyectos estratégicos para hacerlos también trenes de pasajeros. El día de ayer transitamos la carretera 80 federal desde Manzanillo hasta Guadalajara y pasando por Autlán, y la gente nos pidió pues que no solamente se haga un mantenimiento mayor, sino también que pueda ampliarse esta carretera, lo cual estamos estudiando. Así que pues eso es lo que tenemos que informarles el día de hoy. Adelante, muchas gracias. Diana Barajas, de Multimedios. Gracias. Buenos días, candidata. Mi pregunta sería relacionada con la inseguridad que se está viviendo en el Estado y en el país. Ayer, pues la coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco, pues pedían, hacía un llamado al gobierno federal para garantizar a los candidatos seguridad. En el caso de Jalisco, pues ya ha habido incidentes. Recordemos que el alcalde con licencia, Jaime Vera, del Partido Verde, fue asesinado el 1 de febrero, el 15 de marzo también pues es asesinado otro alcalde
de Píguamo. Y también pues la pregunta sería relacionada con esto, ¿qué opina usted de este llamado? Y la segunda pregunta, si usted se siente segura al transitar por las carreteras del estado y del país, considerando que pues va un mes en el caso de la campaña para gobernadores y pues ya ha habido varios incidentes, el domingo empiezan las campañas o empezaron de diputados y alcaldes, pero pues la cosa pinta a que va a ser un proceso electoral muy violento en todo el país. Sí, primero decirles que vamos a traer paz y seguridad a Jalisco. Tenemos una estrategia en el momento que lleguemos al gobierno de la República, en donde en primer lugar va a haber coordinación, porque la próxima gobernadora de Jalisco pues es Claudia Delgadillo. Lo que no hay ahora, que es, hay una ausencia de coordinación, lo vamos a tener cuando lleguemos al gobierno. Y eso nos va a dar mucha certeza en Jalisco de avanzar todavía más en seguridad y construcción de la paz. Nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con dos ejes fundamentales. Uno es seguir atendiendo las causas, darle acceso a derechos a las y a los jóvenes de Jalisco, ampliar el acceso a la educación, a la cultura, al deporte. Uno de los proyectos que hicimos en la Ciudad de México, que nos permitió sacar cerca de 11,000 jóvenes que estaban vinculados con la delincuencia a otras actividades, lo vamos a desarrollar a nivel nacional. En la ciudad le llamamos Jóvenes Unen al Barrio y ahora le vamos a llamar Jóvenes Unen a México. Y nos va a permitir a través de la educación, de la cultura, del deporte, con tutores, que no necesariamente son tantos recursos, sino atención previa a jóvenes construyendo el futuro, sacar a muchos jóvenes de las prácticas delictivas. Entonces, atender las causas y seguir construyendo justicia social. Y la otra tiene que ver con avanzar en la cero impunidad en el país. Y para avanzar en la cero impunidad se requiere mayor coordinación entre las instituciones. En el caso de Jalisco, mayor coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, mayor coordinación con las fiscalías y una reforma importante del Poder Judicial. Para detener un delincuente o para disminuir la impunidad, pues se requiere que las fiscalías hagan carpetas de investigación que presenten a los jueces para que haya una orden de cateo, una orden de aprehensión. Y eso en el país ha aumentado, digamos, ha disminuido la impunidad, pero tenemos que avanzar más. Entonces, somos los únicos que podemos garantizar más paz y más tranquilidad en el estado de Jalisco y en todo el país. Y la experiencia está ahí, soy la única que tiene experiencia en ello, lo hice en la Ciudad de México y lo vamos a hacer en el país. En cuanto a la elección, particularmente nosotros el día de ayer, y pedimos que se haga una revisión de la solicitud que hizo Morena Guanajuato para protección de nuestros candidatos en Guanajuato. Claramente hay una solicitud del Instituto Nacional Electoral al Instituto Electoral de Guanajuato solicitando seguridad, y hay dos oficios de los que ustedes pueden tener copia. Un oficio en donde el Instituto Electoral de Guanajuato pide a Morena Guanajuato que defina por qué requiere más seguridad. Y otro oficio en donde formalmente el Instituto Electoral de Guanajuato pide al secretario de Gobierno de Guanajuato que brinde seguridad a los candidatos. La pregunta es ¿por qué no se brindó esta seguridad? Y sí queremos que se haga, además de la investigación en este y en otros casos, para que se haga justicia, que se investigue qué fue lo que pasó, por qué no hubo seguridad a nuestros candidatos o a otros candidatos de otros partidos políticos en el caso de Guanajuato. A todos aquellos candidatos o candidatas que requieren o que solicitan seguridad, se hace ya sea a través de
la Secretaría de Seguridad directamente federal, local o a través del Instituto Nacional Electoral. En el caso de Guanajuato nosotros estamos pidiendo, ya se hizo un oficio, para que sea el gobierno federal quien apoye en la seguridad de los candidatos de Guanajuato. Son ciertas zonas y además pedimos la seguridad para los candidatos, pero sigo insistiendo en que vamos a tener una elección muy participativa en todo el país y una elección muy democrática. Y sobre la Gracias. segunda pregunta, si usted se siente segura al transitar por las Sí. carreteras del estado, del país. Sí. Muchas gracias. Adelante, María Ursúa Mural. Buenos días, doctora. Mi pregunta es sobre el debate que es el domingo. Seleccionaron al ITESO, Universidad de aquí de Guadalajara, para seleccionar las preguntas ciudadanas. Alma mater, el ITESO, por cierto, de aquí de Pedro Kumamoto, que está aquí presente. La pregunta es si después de ciertas discrepancias que hubo al inicio, ustedes mantienen credibilidad hacia el ITESO y, por otro lado, los otros dos candidatos presidenciales ya estuvieron en los foros del ITESO. ¿Usted planea acudir? ¿Cómo fue la segunda pregunta otra vez? Fue muy rápido. Los dos candidatos, Xóchitl y Maínez, ya fueron al ITESO, a los foros. ¿Usted planea acudir? Sí. A ver, vamos a ir al debate y vamos a ganar el debate. Pero en su momento nosotros hicimos un cuestionamiento por la característica de, no necesariamente del ITESO, sino de una asociación que está asociada al ITESO, que fue a quien se seleccionó. Entonces tenemos nuestras, digamos, elementos que vamos a plantear para el segundo debate. Por ejemplo, creemos que es el propio INE quien debe seleccionar las preguntas. No necesariamente deberían de participar quienes son los conductores o quienes van a participar como moderadores del debate. Independientemente de ello, vamos a ganar el debate y vamos a ir. Somos los únicos que tenemos proyecto. En nuestro caso hemos construido un proyecto sustentado además en un grupo muy amplio, muy plural, que son Diálogos por la Transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente y donde participan personalidades, expertos que han consultado académicos, han consultado, por ejemplo, en el caso de salud, a trabajadores y trabajadoras de la salud, a expertos y a ciudadanos, a usuarios de los sistemas de salud que nos permiten construir nuestra propuesta. En nuestro caso utilizamos, además, tiene que ser así, ciencia, conciencia, y en el otro caso pues hay mucha ocurrencia. Entonces nosotros tenemos la certeza de que nuestro proyecto es el mejor proyecto porque además el pueblo de México quiere que continúe y que avance la transformación en nuestro país. Yo he decidido que voy a participar en los 3 debates del Instituto Nacional Electoral y vamos a participar también en algunos lugares donde nos inviten. Hemos asistido con empresarios, vamos a participar con académicos, con estudiantes en distintos lugares del país, pero he decidido que es muy importante tocar el mayor territorio posible para que la gente nos conozca. Por eso el objetivo, espero que lo podamos cumplir y si no vamos a estar muy cerca, es visitar los 300 distritos electorales, que junto con la precampaña los vamos a cumplir y esperemos que los podamos cumplir también en la campaña. Pues no lo sé todavía, vamos a ver. Continuamos con Rubí Bobadilla, El Informador. Bienvenida, gracias. Sentada por las cámaras. Candidata, preguntarle, ya le preguntaba en anteriores ocasiones y su respuesta ha sido que todo el apoyo se dará a Jalisco, pero quisiera, pues aquí en este foro, en esta oportunidad que tenemos, si se pudiera usted comprometer con esta parte de las propuestas que nos ha hecho también Claudia Delgadillo, entre las cuales se encuentra la ampliación de la línea 5 a Tonalá,
por acá, que también lo han pedido desde hace varios años, y la extensión de la línea 3 a Tezistán, que sería Zapopan, donde dice pues que también llevan una amplia ventaja, y qué apoyo se les daría precisamente para poder concretar estos proyectos, y si incluso podemos llegar hasta una línea 6. Sí, vamos a apoyar con transporte público a la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, lo que tiene que ver con el tren ligero, con, digamos, el metro de esta zona. Y nosotros traemos otros proyectos también. En la ciudad hice un proyecto que se llama el trolebús elevado. Es un segundo piso de 8 kilómetros en donde transitan trolebuses. Es decir, es un transporte eléctrico, un transporte limpio, en donde puede viajar diariamente desde 120,000 pasajeros hasta el doble. Y va aumentando el número de pasajeros que pueden transportarse, aumentando el número de trolebuses. ¿Qué ventaja tiene este tipo de transporte? Que primero cuesta 10% la inversión de lo que cuesta un metro o un tren ligero. Y el costo de operación y mantenimiento también es mucho menor. Y el trolebús tiene una larga duración, a diferencia de un autobús eléctrico. Entonces, vamos a estudiar junto con Claudia cuál es la mejor manera de apoyar a la zona metropolitana de Guadalajara con transporte público. Lo que es un hecho es que se requiere ampliar el transporte público y también que sea un transporte accesible económicamente. El trolebús elevado tiene esa ventaja también, que como el costo de operación y mantenimiento es más bajo, pues la tarifa es más baja. En la Ciudad de México es la tarifa más baja de todo el país. Entonces, esa es la idea, que sea transporte público limpio y accesible. ¿Ya nos platicará más la candidata sobre las zonas donde podrían implementarlo? Sí, por supuesto, estamos trabajando para ver cuáles son las distintas opciones para la zona metropolitana, pero de que los vamos a apoyar, los vamos a apoyar. Perfecto, gracias. Y mi siguiente pregunta es también un poco guiada en lo que nos preguntó nuestra compañera Diana respecto de la seguridad en el proceso político. Por ahí Guerrero, Veracruz y Michoacán son las 3 entidades donde más se han visto afectadas personas precandidatas, candidatas y afines a la política. 3 estados donde, pues desgraciadamente o afortunadamente, gobierna Morena. ¿Qué se podría hacer en este sentido? ¿Qué coordinación se está teniendo pues para poder frenar estos focos rojos en estas 3 entidades y en el resto del país? Estoy pensando si Veracruz, ¿qué elementos tienes para decir que Veracruz? Son con base en Data Cívica, esta organización nacional que reúne todos los conteos, y lo tengo aquí, te voy a compartir. Veracruz tiene una que es importante. En el momento que se cambió al fiscal de Veracruz, cuando llegó Cuitláhuac al gobierno, vino una disminución muy importante de los delitos en Veracruz, porque hay que recordarle a todo el país, y en particular a Veracruz, lo que era Veracruz antes de que llegara Cuitláhuac, de que llegara Morena al gobierno. Son casos similares a los de otras entidades de la República, porque, insisto nuevamente, no solo es un asunto del Ejecutivo, aunque el Ejecutivo tiene una responsabilidad importante, sino de las fiscalías y del Poder Judicial. La construcción de la paz es un asunto de distintas instituciones, porque disminuir la impunidad tiene que ver con las fiscalías y tiene que ver con el Poder Judicial. Es el caso de Morelos, donde el fiscal pues tiene una responsabilidad enorme en la inseguridad de Morelos. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvimos inclusive un debate y él fue detenido en su momento, es más, solo porque el Congreso de Morelos no lo ha desaforado, pero él encubrió un feminicidio probado. Entonces, en el caso de Veracruz, disminuyeron los homicidios y diversos delitos porque cambió el fiscal a una fiscal que ahora hay en Veracruz. En términos de la campaña, lo que estamos solicitando al INE, al gobierno federal y a los propios candidatos es
que si solicitan la protección, se dé la protección. Y el Gobierno de México, inclusive el día de ayer lo planteó la secretaria Rosa Isela en la mañanera, que se está apoyando a todos aquellos que requieran apoyo en seguridad. Pero insisto nuevamente, la elección va a ser una elección democrática y muy participativa. Gracias. José Luis Escamilla, Notisistema, bienvenido. Doctora, buenos días. Dos preguntas. La primera, en seguimiento a lo que han estado cuestionando sobre seguridad. Si consideraría necesario, considerando toda esa tramitología que hay de repente para dar seguridad a los candidatos, si consideraría necesario hacer un llamado a todos, de menos los que sean de Morena, que tramiten sí o sí la seguridad, la necesiten o no, pensando pues en que lo que se cumplen los periodos, plazos y demás, y que a lo mejor no está de más pedirla, ¿no? Eso por una parte. Y la segunda, ¿qué opinas sobre lo que está ocurriendo aquí en Jalisco, donde ha aparecido publicidad, pues que nadie explica de dónde salió, orientando al voto diferenciado entre Xóchitl Gálvez y Pablo Lemus? ¿Qué opinión le merece esto y qué acciones se han tomado ante las autoridades electorales? Y la otra nada más, si sabe en el caso de Jalisco, ¿cuántos candidatos de su partido han solicitado protección en el caso de Jalisco? Sí, no es un asunto de que se pida protección por pedir protección. O sea, ahí en los lugares en donde hay inseguridad, pues estamos invitando a nuestros candidatos a que soliciten la protección y ahora lo puede explicar Mario Delgado, porque hay lugares en donde no es necesario. Entonces, ahí en donde hay los candidatos requieren o lo están planteando, se solicita. Yo diría que es voto inútil los carteles, porque aquí pues va a ganar Claudia la gubernatura, así están las encuestas, y nosotros vamos a ganar la presidencia de la República. Entonces, más que… Ahora pueden explicar, porque sí pues no puede haber carteles que no tengan… o sea, no puede haber anónimos en una cartelera, en un espectacular. Eso se paga. Y el Instituto Electoral de Jalisco y el Instituto Nacional Electoral tienen que averiguar quién está pagando esos espectaculares y además tienen que bajarlos porque son ilegales. Y si no, que se los cuenten a las campañas de ambos. Pero a la ciudadanía, a los habitantes de Jalisco, al pueblo de Jalisco, eso se llama voto inútil. ¿Saben quién está detrás de eso? No conozco. ¿Ya lo denunciaron? No sé si… Por supuesto que lo vamos a denunciar y que no se hagan. Tienen que cargárselos a sus gastos de campaña. Pero más allá de la denuncia, es lo que significa y lo que revela de cómo Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco también está asociado al PRI y al PAN. Entonces, tiene razón nuestra candidata, dice es voto inútil. Imagínense la peor opción que hay en Jalisco, que es la continuidad, que la gente lo que quiere es un cambio, y luego pues ya se vincula abiertamente con la candidata del PRI. Entonces, cuando menos aquí en Jalisco, Movimiento Ciudadano sí está representando al PRI y al PAN, y bueno, ellos mismos lo revelan con estos espectaculares, que además de la denuncia, vamos a exigir que se les cargue a los gastos de campaña al candidato a gobernador y a la candidata a la presidencia. Pero nada más antes de que se baje, ¿cuántos candidatos en Jalisco han pedido seguridad? No tengo el dato. Ayer, los que sí les puedo informar es que ayer se solicitó la protección para 40 candidatos en Guanajuato y ya directamente al gobierno federal, obviamente a través del INE, que es el acuerdo, pero se está pidiendo una excepción para que se atiendan. Y no es un tema de tramitología, no es un tema de burocracia, es un tema de decisión política. En el caso del gobierno federal, da respuesta inmediata a las solicitudes que le corresponden al gobierno federal, que son las candidaturas federales y los candidatos a gobernador o gobernadora. Gracias. Continuamos ahora con Roberto Guzmán, Canal 13, Albavisión.
No me pongo de pie por respeto a mis compañeros que están atrás. Doctora, buenos días. Sabemos que usted es una ambientalista de corazón y un tema que preocupa mucho acá en Jalisco y en todo el territorio nacional es la sequía, que desde hace años se viene arrastrando. Yo le preguntaría a usted si hay ya un plan por su parte como política pública hídrico. ¿Cuáles serían esos puntos torales, si los podemos conocer? Y hay un proyecto muy importante de los humedales que se trabajó en Ciudad de México. ¿Qué tan viable sería, vamos a aplicarlo en el estado de Jalisco o en otras entidades a nivel nacional? Sí, estamos trabajando en el Plan Nacional Hídrico. Están participando distintos especialistas y también usuarios del agua. Lo que hemos planteado es que, ayer dije que son 3 ejes. El primero es el uso eficiente y el reciclamiento de agua. 77% del consumo de agua dulce en nuestro país, el otro día leí que era 82% en un artículo académico, se utiliza para riego agrícola. Y hay muy poca tecnificación en el riego agrícola en nuestro país. Entonces, uno de los proyectos es tecnificar el campo para poder disponer de más agua, tanto para consumo humano como para mayor producción de alimentos. Tecnificar el campo tiene la virtud de que además es más productivo el campo cuando se tecnifica el agua. Y el reciclamiento, que no lo he mencionado, es decir, la utilización de agua tratada también para riego agrícola o para otros usos, que nos permite dar uso al agua que se está consumiendo a través de su tratamiento y reuso en otras actividades. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con obras estratégicas. ¿Qué quiere decir obras estratégicas? Pues nuevas fuentes de abastecimiento que tienen que analizarse bien por su impacto ambiental. Entonces, nuevas fuentes de abastecimiento. La tercera tiene que ver con restauración ecológica del territorio, reforestación y otras acciones que nos permitan que la recarga de los acuíferos sea mayor que la que existe actualmente. El otro gran tema tiene que ver con la limpieza de los ríos, que está en los 100 puntos, y particularmente aquí en Jalisco es muy importante. ¿Cómo se limpia un río? Bueno, primero hay que identificar las fuentes de contaminación, y las fuentes de contaminación o son industriales o son municipales. Las industriales, o cómo se disminuyen esas fuentes, pues con tratamiento de agua. Entonces hay que identificar las fuentes, hay que apoyar a los municipios para que puedan funcionar las plantas de tratamiento de agua y limpiar los ríos, que nos permitan también ser una fuente de abastecimiento. En la Ciudad de México, para limpieza de los ríos, particularmente lo hicimos en un lago, una laguna que se hizo por los hundimientos en la zona oriente, utilizamos humedales. Los humedales son forma de limpiar el agua de manera biológica, que nos permite disminuir costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, que son muy altos, particularmente de electricidad, para que después, en todo caso, pueda ser potabilizado o ya una planta de tratamiento que tenga menor costo. Entonces, en Jalisco es muy importante tanto la limpieza de ríos como el uso eficiente del agua para otros usos, como también una serie de presas importantes que ya están en el papel y que hay que analizar su viabilidad. Pero vamos a trabajar con Claudia para ello. Le agradezco, gracias. Adelante, Rodrigo de la Rosa, Imagen Radio Guadalajara. Bienvenido. Gracias. Buenos días, doctora, candidata. Preguntarles de entrada, hace un par de días hicieron llegar un boletín donde hablaban de lo que es el río Santiago y hablaban mucho de coordinación, y decía usted, candidata Delgadillo, que era un tema hasta de negligencia, de un ejemplo pues de clase mundial, la negligencia de los gobiernos, según sus palabras. Pero yo quisiera preguntarles los cómo, porque hablaron mucho de coordinación, que yo asumo que todos los gobernadores o gobernadoras, más allá de color partidista, tienen línea directa con el
actual presidente, ¿no? Más allá de la coordinación, ¿cuáles son sus cómo? Sí, justo lo que mencioné, lo que acabo de mencionar. En el río Santiago hay muchos estudios ya de identificación de fuentes de contaminación. ¿Por qué se contaminan los ríos? O porque hay descargas municipales de aguas negras que llegan directamente al río, o plantas de tratamiento que ya existen que no están operando, entre otras razones, porque muchas de las plantas de tratamiento están en los municipios deben de operarlas, y a veces no hay los suficientes recursos ni para pagar la luz, ni para operar las plantas de tratamiento. Entonces hay que apoyar a los municipios en la operación de las plantas de tratamiento. Y la otra son descargas industriales o descargas clandestinas de actividades que sean agrícolas, sean ganaderas o sean industriales, que están llegando a los cuerpos de agua. Entonces, tiene, doctora, un diagnóstico claro por lo que veo, pero entonces, ¿cómo supervisar lo que hagan o dejen de hacer los municipios y también los particulares? no, a los municipios hay que apoyarlos, y a los particulares pues hay que aplicar la ley. ¿Y cómo lo harían? Pues está la ley, la Profepa es la encargada de revisar las descargas de agua, y en los casos de industrias federales, la Ley General del Equilibrio Ecológico divide en dos las industrias que deben de tener una revisión estatal y las industrias que deben de tener una revisión federal. Por ejemplo, la industria química es la Profepa quien debe revisar descargas de agua, operación de plantas de tratamiento, emisiones a la atmósfera, y hay otras industrias que deben ser revisadas por la institución encargada de revisar, sea Secretaría de Medio Ambiente o Procuradurías estatales, dependiendo de cada entidad. Lo importante es que como proyecto prioritario del próximo gobierno que vamos a encabezar, tiene que ver con limpieza de ríos. Por ejemplo, el río Lerma, el río Santiago son fundamentales, porque esos ríos llegan a distintos cuerpos de agua y tienen que ser necesariamente mejorados, tienen que limpiarse. Entonces, en caso de que tengan éxito en cuanto a lo que hagan o dejen de hacer los municipios y los particulares, se dejaría de contaminar. Pero ¿cuál sería el fondo para ahora sí erradicar por completo esa polución? ¿O iría junto con pegado? Es que, a ver, la contaminación viene de fuentes. Para el agua son fuentes fijas, para la atmósfera son fuentes fijas y fuentes móviles. En el caso de la contaminación del agua, si hay una industria cuya planta de tratamiento no está operando, pues hay que obligar a que funcione esa planta de tratamiento. Esa es la solución. ¿Con eso se solucionaría? Sí, así es. Gracias. Está con nosotros también Salvador Corona, El Universal. Adelante, Salvador. Hola, buenos días, doctora. Preguntarle, pues en los meeting ha mencionado que van por el plan C. Uno de ellos es pues elegir a los ministros de la Suprema Corte por el voto popular. Incluso menciona que va más por la austeridad republicana. En ese sentido, preguntarle, dentro de su campaña, pues está el exministro Arturo Saldívar, quien está cobrando pues una pensión de 1.5 millones de pesos mientras está haciendo campaña a su favor. ¿Qué opinión le merece? Incluso si se podrían retirar estas pensiones una vez que llegue a la presidencia. Sí, pues él tiene que explicarlo, le corresponde a él. Pero no tendría que tener coherencia dentro de este proceso. Él tiene que explicar. No hay ninguna manera de que usted podría hacerle un llamado. No, pues yo soy candidata, él tiene que explicar. Ok, perfecto, gracias. Continuamos con Arturo Cerda, Latinos. Gracias, bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad, doctora. No hay una utilización política del caso de Gisela Gaitán por parte del gobierno de la República, del partido, de la campaña, porque parece más notoria la reacción que tuvieron y no es el primer caso de un aspirante a algún cargo de elección popular en el país que es víctima de la violencia. Y en ese sentido, ¿qué pasó ayer? Porque el gobierno de
de Guanajuato convocó a los diferentes partidos para una reunión de seguridad para revisar esta situación y Morena no asistió. Y en otro tema, el lunes después de la presentación de su plan anticorrupción, hubo cuestionamientos hacia Javier Corral, el licenciado Javier Corral, respecto de si esta Agencia Nacional Anticorrupción podría también trabajar para investigar casos que se han denunciado en la prensa, y me refiero específicamente a cosas que hemos presentado en Latinus como el Clan. Hay otros trabajos de diferentes medios que también han revelado cosas, incluso ciudadanos, como el caso de Rocío Nale. ¿Y cómo es que una agencia así puede funcionar al interior del gobierno? ¿No es un poco el caso de Peña Nieto y la Casa Blanca, donde le encargó a la función pública esclarecer esto, y la conclusión de Virgilio fue que pues no había ninguna cosa que perseguir? Gracias. Sí, a ver, por supuesto que nosotros lamentamos el asesinato de cualquier candidato o candidata, de cualquier persona, pero en particular en el proceso. Lo que estamos llamando la atención, que no había ocurrido en otras ocasiones, es ¿por qué no se le dio seguridad a Gisela? Esa es la pregunta, cuando ella lo solicitó, y lo solicitó Morena Guanajuato. ¿Qué fue lo que pasó? Y tiene que esclarecerse. Entonces, nuestros candidatos en Guanajuato, precisamente por ese antecedente, lo que dicen es: preferimos tener seguridad del gobierno federal. Entonces, yo creo que todos debemos preguntarnos por qué no se le dio seguridad a ella cuando la solicitó. ¿Por qué hay 2 oficios del Instituto Electoral de Guanajuato? Ahí valdría la pena que hicieran ustedes un reportaje, que Latinos haga un reportaje. ¿Por qué hay 2 oficios del Instituto Electoral? Uno que solicita pruebas de por qué necesitan seguridad, que me parece increíble. Miren, no sé si tienen por ahí, a ver si me prestan mi teléfono, para leerles lo que dice el oficio. Y otro, donde según esto, el Instituto Electoral sí le dijo al secretario de Gobierno, solicitándole… ay, no, es que necesito mis lentes. No, este no. Ese es el segundo. Fíjense, dice: en este tenor, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de Campañas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-24, las candidaturas mediante escrito dirigido a la Presidencia del Consejo General podrán solicitar que éste gestione ante las autoridades competentes los medios de seguridad personal que requieren, para lo cual el escrito de mérito deberá contener los siguientes elementos. Estamos hablando de Celaya, Guanajuato, uno de los municipios de más inseguridad de todo el país. Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que sustenten su petición. Imagínense. Incluirse un número telefónico o cualquier otro dato que permita contactarle de la manera más rápida. Copia de la denuncia. Copia de la denuncia y o querella correspondiente ante la autoridad competente en la que conste que se ha presentado de forma previa a la solicitud. Esto es del Instituto Electoral de Guanajuato. ¿Ese es el primer oficio, perdón? Es el primer oficio. Sí, y el segundo oficio es un oficio del secretario de Gobierno pidiéndole, pero ese oficio apareció ya cuando se hace esta denuncia. O sea, por eso es algo importante para ustedes, los periodistas, el reportaje. El segundo oficio es la solicitud. Dice Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato,
Le comunico que hoy se recibió a la presidencia del Consejo General de este instituto el oficio tal signado por Claudia Edith Suárez Ojeda, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite el escrito signado por tal, secretario general de Morena en Guanajuato, mediante el cual presenta una solicitud de seguridad para diversas candidaturas. Se acompaña al presente copia del oficio de referencia y de su anexo. Dice, por lo anterior y con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los artículos de acuerdo con el otorgamiento de protección personal de candidatos a la gobernatura, senadurías, diputaciones federales, locales y ayuntamientos durante el proceso electoral 23-24, solicito atentamente brindar la atención que corresponda a fin de que se puedan otorgar los medios de seguridad personal que resulten procedentes. Pero este oficio le llegó a nuestro representante del instituto, ante el Instituto Electoral de Guanajuato, el OPLE de Guanajuato, el día en que nosotros denunciamos el primer oficio. Entonces, es bueno que se haga el reportaje de qué pasó ahí en Guanajuato, por qué 2 oficios, por qué no se le otorgó seguridad. Entonces, por supuesto que nosotros queremos que todo aquel que pida protección de cualquier partido político se le otorgue, pero en el caso de Guanajuato vale la pena investigar por qué no se le dio protección. Entonces, muchas gracias. Estén aprovechando esta situación, dado que el gobierno de Guanajuato es de la oposición, que es panista, y hasta el presidente de la República ayer como que deslizó la idea de que pudiera haber ahí pues contubernio entre autoridades y delincuencia. La pregunta es esto. Bueno, primero, Guanajuato es el estado con mayor inseguridad del país y es gobernado por el PAN. Entonces, eso es un hecho. Entonces, es natural que los candidatos pidan protección, particularmente en Celaya, que es uno de los municipios con mayor inseguridad. Entonces, están estos hechos. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces, está obligado el gobierno de Guanajuato y el Instituto Electoral de Guanajuato a decir qué pasó. Si hubo negligencia, si se decidió no dar el apoyo. O sea, el primer oficio es increíble, es decir, están pidiendo, ¿dónde está tu denuncia casi ante el Ministerio Público para que yo te pueda otorgar seguridad? Entonces, por eso llama la atención el caso de Gisela. ¿Lo de la agencia? Lo de la agencia, el objetivo es, y así lo estamos planteando, que se comparta información de la UIF y de otras entidades federales para poder atender casos de corrupción. Y estamos convencidos de que es una institución que ayuda a combatir la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. De los casos que tú mencionas, pues que se presenten las pruebas y que lo estudie el Ministerio Público, quien tenga que estudiarlo. Muchas gracias. Por cierto, los documentos que cita la doctora ya los tienen todos en sus teléfonos o los estarán llegando a lo largo de unos minutos más. Nos comió el tiempo, muchas gracias, bienvenidos y nos vemos en los mítines el día de hoy. Gracias, muy buenas tardes. Acá hay una última para… Ajá. Muchas gracias, doctora. Periodista María Luisa Estrada, a sus órdenes. Solamente tengo 2 preguntitas. Si ya revisaron con el INE el tema… muchas gracias, compañera. El tema del cambio de cuadrantes, no sé si recuerdan que antes de que se fuera Lorenzo Córdoba cambió el tema de los cuadrantes para los votantes, que hubo problemas en las elecciones pasadas en donde, un ejemplo, si les tocaba 3 cuadras, ahora les tocaba 1 hora 40 minutos de distancia. Si ya revisaron ese tema. La otra, ¿qué ha pasado con el tema que sacó el INE en donde… pues a personas con capacidades diferentes
pues supuestamente iban a ir hasta sus casas para que evitarles pues que se trasladaran. ¿Quién va a resguardar las casillas? ¿Quiénes van a vigilar esos votos? ¿En dónde se van a resguardar? Si ya se trató ese tema con el INE. Y la otra también, si el INE ya tiene alguna medición o alguna respuesta exacta, ¿cuántas casillas se van a repartir en todo el estado de la República? Y por último, para la candidata a la gobernatura del estado de Jalisco, y también si es posible para la doctora Claudia Sheinbaum, en el estado de Jalisco ya ha habido en total 14 atentados directos en contra del gremio periodístico, los compañeros periodistas. El último fue el del compañero Jaime. En total hay 5 personas que han tomado la decisión pues, de autoexiliarse por tema de seguridad. Hay 6 compañeros que tomaron la decisión entre compañeros y compañeras de guardar silencio por el temor que se tiene al gobierno actual, no es un secreto. A mí me gustaría saber si hay algún plan en el estado de Jalisco por parte de la candidata Claudia Delgadillo, si hay algún plan para el tema de la libertad de prensa, el tema de la seguridad de los periodistas, el tema del mecanismo a nivel estatal, porque es inerte e inexistente, tan es así que todos los que hemos sufrido atentados no queremos tratos con él. Si hay un plan de trabajo con eso, y en el tema a nivel nacional, para usted, doctora Claudia Sheinbaum, si va a haber alguna reestructuración referente al tema de la prensa, porque no se ha escuchado alguna propuesta para el gremio periodístico, pues sobre todo ustedes que traen pues el emblema de la libertad de expresión, y se ha visto, ¿no? Solamente sería todo. Muchas gracias y perdón por las preguntas, son muchas gracias. Muy rápido, tienes razón, una de las últimas travesuras que hizo Lorenzo Córdoba fue una redistritación muy amañada de casi el 60% de los distritos electorales en el país, con cierto sesgo. Recuerdo muy bien uno en Tamaulipas, en donde Madero estaba junto con Altamira y separaron a Madero para juntarlo con Tampico. Madero pues es un territorio morenista, lo mismo que Altamira. Tampico, esta vez se la vamos a arrebatar a la derecha, pero hubo mucha maña en esta redistritación en la mayoría de los casos, pero de todos modos les vamos a ganar. Hemos hecho una alianza pensando en esas adversidades con el PT, con el Partido Verde. Hemos ido en coalición, donde nos da una ventaja ir en coalición. Entonces les vamos a ganar, le vamos a ganar la mayoría, les vamos a ganar el plan C, a pesar de todos estos obstáculos que dejó ahí Lorenzo Córdoba en el camino. Respecto de las personas con discapacidad, estamos trabajando también con la autoridad electoral para que nadie tenga nadie se quede sin votar por alguna dificultad. Y bueno, la doctora le han preguntado en diversas ocasiones sobre el tema de los periodistas, sobre el plan de protección que tuvo este gobierno. Ella ha reafirmado siempre que lo va a continuar. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Nos retiramos, nos vemos en los mítines. Muy buenos días.